Estoy grabando este video el día domingo 24 de noviembre del año 2024. Son las 8:15 de la noche. Esto es una tarea, es la actividad número 7 del curso Legislación Tributaria. Mi nombre es María José Alvarado y soy estudiante de la Universidad de San Marcos de la carrera de Administración de Empresas. Vamos a hablar sobre el tema de hechos generadores de las celdas de ley 7092 y voy a contestar dos preguntas que hablan sobre este mismo tema de los hechos generadores. La primera pregunta, vamos a conversar sobre elementos subjetivos y elementos objetivos sobre la renta de capital inmobiliario, renta de capital mobiliario, ganancias de capital y remesas. Entre el elemento subjetivo tenemos el sujeto activo y también el sujeto pasivo. Hablamos del sujeto activo cuando hacemos referencia directamente al Estado, a través de la administración tributaria. Es quien tiene el derecho a exigir el pago del impuesto que se genera por los ingresos obtenidos. En el sujeto pasivo vamos a hablar directamente de la persona, o más bien hacemos referencia a la persona física o persona jurídica que genera los ingresos, y este es quien está obligado a declarar y a pagar el impuesto que le corresponde. Pasamos al elemento objetivo, que tenemos cuatro: el aspecto material, el espacial, el temporal y el cuantitativo. El primero, entonces, vamos a hablar del aspecto material, y dice que el aspecto material se refiere al hecho imponible, es decir, a la actividad económica o lo que genera la obligación tributaria en cada uno de los elementos antes mencionados. En el aspecto espacial hablamos puramente del espacio geográfico donde se encuentra, pues es el espacio geográfico relevante. Esto quiere decir que es el lugar o el territorio donde ocurre el hecho imponible, o sea, donde se considera que se ocurrió el hecho imponible. En el aspecto temporal tenemos justo el momento en que se realiza el hecho imponible, y aquí surge la obligación. Entonces hace referencia puramente al momento en que se considera realizado el hecho imponible, y en ese mismo instante surge la obligación tributaria relacionada con los ingresos obtenidos por la explotación de los bienes inmuebles, de la renta de capital inmobiliario, ganancias de capital y de las remesas. En el aspecto cuantitativo, es la forma en que se determina la base imponible o el monto sobre el cual se va a calcular el impuesto. Entonces, este aspecto establece cuánto se cuantifican los ingresos que se derivan del uso de los bienes inmuebles, venta de muebles, ganancias de capital y el envío de dineros como lo son las remesas. En la segunda pregunta, pasamos ya a la segunda pregunta, y esta hace referencia a los gastos deducibles y las deducciones únicas. Vamos a hablar de diferencias entre ellas y de ejemplos de cada una. Primeramente, tenemos el gasto deducible, y dice que para que sea un gasto deducible debe ayudar a producir los ingresos, que estos van a ser gravables o potencialmente gravables. Estos tuvieron que haber pagado el impuesto correspondiente y deben de estar respaldados con los comprobantes autorizados por la administración tributaria. Son deducibles de la renta bruta. Los ejemplos de ellos son el costo de bienes y servicios vendidos, los sueldos, salarios, bonificaciones, regalías, aguinaldos, todo ese tipo de entregas de dinero al colaborador. También están las depreciaciones,
cuotas patronales y también los gastos de representación. Esto engloba tanto lo que se hace dentro o también fuera del país. Entonces aplica como gastos deducibles. Entre las deducciones únicas, la diferencia entre los gastos deducibles y ellas, dice que, bueno, cuando hablamos con deducciones únicas específicas, hacen referencia a las que no son recurrentes, pero estas sí son permitidas por la ley fiscal. Entonces no son las que se dan a cada rato, pero son permitidas por la ley. Estas son deducciones extraordinarias aplicadas una sola vez o por circunstancias particulares. Un ejemplo de ellas son las pérdidas por caso fortuito o por fuerza mayor, como por ejemplo algún desastre natural que ocurriera. También son ejemplos los donativos deducibles, autorizados, las inversiones en activos fijos que pueden ser deducidas inmediatamente. Entonces, esta es mi tarea para la actividad número 7.